Bueno, vamos a continuar con el programa. Estamos aquí en CADE, en el Cusco, en Yanaguara, en esta hermosa casa que se llama Vidahuasi, y que es la Casa de la Vida, ¿no? De verdad, un tremendo proyecto que ya es realidad. Y voy a entrevistar a un economista al que siempre leo y el que me preocupa, porque ha dicho, entre otras cosas, que al Perú le va a tardar 20 años en regresar al nivel prepandémico de la pobreza. Eso, señores, es terrible. Es doloroso, pero hay que decirlo. Y también hay que dar salidas para volver a surgir, porque más peruanos han entrado en la pobreza y en la extrema pobreza, lo cual significa que no tienen para comer. David Tuesta está en el programa, ha sido ministro de Economía, y yo le quiero agradecer, señor Tuesta, bienvenido, gracias por su presencia. Alberto Tarola acaba de decir que él anticipa una recuperación económica en el primer trimestre del 2024. Quiero escuchar su opinión. Estadísticamente está dentro de las probabilidades, pero esto fundamentalmente porque va a ser un rebote, es decir, un rebote estadístico, va a haber una comparación con un trimestre muy malo, que como bien sabemos que fue el primer trimestre de este año 2023, entonces eso en principio no te dice absolutamente nada de si la economía peruana realmente va a estar recuperando pulso para ese momento, ¿no? Entonces, en general se espera, pero ojo, hablo de probabilidades, porque en realidad recordemos que vamos a ver cómo viene el fenómeno del Niño. Eso es un efecto definitivamente contractivo sobre la economía. Usualmente cuando uno revisa otros fenómenos de niños que hemos experimentado, las consecuencias son 1 o 2 trimestres malos, ¿no? Entonces yo creo que esa probabilidad estadística incluso hoy podría estar en riesgo dependiendo de cómo termine afectándonos este fenómeno climatológico. Su certeza de que vamos a tardar demasiado tiempo en recuperar nuestros niveles prepandémicos son muy dolorosos, porque eso significa, señor Tuesta, que son varias generaciones perdidas. Efectivamente, mira, este comentario de los 20 años es asumiendo una tasa de crecimiento de la economía de 2,5%, pero como va la cosa, honestamente, hoy las probabilidades más bien son que nos demore mucho más tiempo. Es más, este año mismo, los números del cierre de la pobreza del año 2023 los vamos a conocer más o menos en abril, ¿no? Que se van a reportar los datos, y es muy probable que lleguemos a los niveles de pobreza de pandemia, que fue 30, entonces, y sin pandemia. Pero ¿y qué tendría que pasar? Recuerdo hace poco que entrevisté a Kuczynski, que él ha sido obviamente ministro de Economía como usted, y él me decía que se tenía que impulsar sí o sí en infraestructura, en minería, en la receta que ustedes dan siempre, pero que no se hace. Si usted hoy fuera ministro de Economía, ¿qué haría? Bueno, es que hoy nos encontramos en un serio problema económico, por supuesto, pero las razones de ese serio problema económico no son solo económicos, ¿no? Porque la economía responde a una serie de circunstancias y entre ellas, por supuesto, a la política. O sea, finalmente las cuerdas que antes eran separadas, economía y política, hoy se cruzaron. Están totalmente entrecruzadas y anudadas, no solamente entrecruzadas, ¿no? Complica realmente que se pueda realizar políticas públicas. Tenemos, por un lado, un Congreso con mínima aprobación y que eso incentiva el populismo. Tenemos un Ejecutivo también con mínima aprobación y seguramente con equilibrios, con bancadas, con cada uno prometiéndole una cosa para intentar durar más tiempo, lo cual te tiene paralizado, y al mismo tiempo tienes un Estado desde hace bastante tiempo que lo único que hace es golpear a aquel pequeño empresario que quiere empezar a crecer o te abandona ante el robo, la inseguridad. Entonces, esas circunstancias que no son nuevas, ¿no? Ya se vienen acumulando durante una década. Entonces, sí es cierto, Castillo dio un golpe duro. Fue el martillazo. Correcto, pero esto es un tema que ya venía desde hace bastante tiempo. Entonces, la confianza hoy está en el suelo, y más allá de planes económicos con nombres bonitos, uno ya requiere otro tipo de acciones
no tanto económicas, sino señales de gobierno. Y pero a ver, la confianza se puede, perdón por la interrupción, pero señor Testa, la confianza se puede recuperar con el amiguismo, con esas noticias que hoy sabemos que el hermano Nicanor, ¿no es cierto?, se reúne en privado, que las amiguitas de Otárola o las allegadas del primer ministro luego consiguen trabajo, o sea, esa palabra, amiguismo, el propio defensor del pueblo, José Gutiérrez, a quien yo acabo de entrevistar en El Comercio, tiene serias sospechas y denuncias de que gente que entró a su despacho luego consiguió trabajo cuando antes no hubiera podido. Entonces, ¿dónde radica la confianza a los políticos que están hoy gobernando? Sí, eso tienes que sumarle los coffee breaks, tienes que sumarle esto que has comentado hasta en otros ministerios también, que ha sido reportajes en varios canales de televisión. Claro, es que... O sea, que en el Ministerio de Vivienda se compre Ensure, por Dios. Mira... Ya, o sea, perdón, ya. Claro, a ver, yo diría que hay 3 ámbitos donde se tiene que trabajar la confianza del gobierno. El primero es el que hemos estado mencionando, yo diría tratar de demostrar que eres un gobierno que no has venido a aprovecharte de las arcas públicas, que no has venido a direccionar puestos, que estás alejado completamente de la corrupción, porque no hay nada más contradictorio que pedir confianza que estando, habiendo evidencia de esta situación. Y alejar es alejar a tu hermano, a tu primo, a tu sobrino, a todos, o sea, lo siento. Y si no estás en capacidad de alejar, y eso es que, ¿para qué? ¿Para qué te metiste? Es que ese es el punto, ¿no? Sí, pues. Porque hay un pequeño paréntesis, ¿no? Uno diría, de repente me estás exigiendo cosas que no le exigías a otros. Sabes que la situación está tan grave que si has venido a gobernar es para hacer las que no hicieron los anteriores. Y si no estás... Chao. Entonces, ¿para qué? A ver, me parece a mí un objetivo muy egoísta querer durar hasta el 2026 así. Me parece un objetivo personal quizás interesante, pero muy injusto con los peruanos. Yo creo que para eso, de verdad, no me parece que ese sea un objetivo país. Bueno, acaba de abrir usted un filón que he estado reflexionando con varios personajes a los que entrevisto y entonces todos dicen, bueno, sí, pero tenemos que resistir hasta el 2026. Pero a ver, ¿por qué tenemos que resistir? ¿Por qué así? Porque para mí las consecuencias... A ver, yo no sé, yo no soy politólogo, ni sé cómo puede acabar esto, en fin, yo soy bastante neófito en estos temas, ¿no? Pero de acá al 2026, así como estamos, yo creo, no sé, yo creo que todo es dinámico, no sé qué puede pasar si seguimos creciendo, la economía sigue comportando de esta manera y la población sigue observando todas estas denuncias o cosas que salen en prensa. Eso de verdad mina mucho la confianza. Y hay otro aspecto, te decía que Andrés, hay otro que tiene que ver con, a ver, yo quiero transmitir una confianza, decir que yo quiero la inversión privada, ¿no? Bueno, preocúpate de que todos los que conforman tu equipo ministerial, ministros, viceministros, directores, realmente sean creyentes de la inversión privada. Correcto. Porque uno escucha a veces cada comentario de algunos ministros que uno dice, pero ¿de verdad quieres alentar la inversión privada? Y acá, por ejemplo, hago mención al tema de los lotes petroleros, que debieran ir a licitación al sector privado, ya han ido a manos de una empresa que no tiene ni para comprar el té. Bueno, puede comprar seguramente subiendo el precio del combustible y pagándoselo nosotros, ciudadanos, ¿no? Entonces, por favor, o sea, yo creo que ahí tienes que tener creyentes realmente, porque, nuevamente, si yo me dices, creo en la inversión privada y yo quiero ir a ver cómo van mis proyectos mineros y me encuentro con directores que son antimineros, entonces digo, oye, un ratito, porque los hay. Y un tercer punto tiene que ver con, a ver, empiézate a comer los temas gordos, de verdad complejos. Carlos Neuhaus mencionó uno que era el tema de Petroperú. Eso. O sea, a ver, vamos a seguir viendo cómo se pierden miles de millones y no hay una solución concreta a la gobernanza de Petroperú. ¿Qué se podría hacer con Petroperú? Porque acá, a ver, la manera como se pierde plata es infame. Totalmente, mire, ahí no saltemos todavía el tema de privatización, porque yo creo que el tema va un paso por delante. Oye, conforma un directorio como el del Banco Central, independiente, con profesionales, que no se elijan a dedo por amiguismo. Que no sean políticos. Que eso es lo que hay, por supuesto, porque si tú quieres jugar a ser empresario estatal, por lo menos haz lo que hacen las empresas, ¿no? Ten un buen gobierno corporativo, ¿no? No tengas lo que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, y ese tema, por ejemplo, no lo toca. Entonces, ¿cómo dices que quieres alentar a la inversión privada si tú como gobierno
no tocas a estos elefantes que están paseándose en la vidriera. Luego está el tema Castillo. ¿Recuerda las leyes antisector privado en el mercado laboral, Sí. la famosa Agenda 19? Correcto. ¿Alguien ha escuchado que se han derogado esas normas? Nada. Y la Agenda 19 está haciendo demasiado daño a los empresarios, a los microempresarios. Nuevamente. Entonces tú me vienes con un... O sea, ok, me parece... A ver, el plan económico del gobierno, el que ha presentado el ministro, es un plan correcto, pero que con las condiciones, estos elementos de desconfianza que te he mencionado, pues van a tener lamentablemente un recorrido corto porque ves lo que pasa al otro lado y no terminas de creerlo. Yo creo que ahí está el problema. Ahora, señor Tuesta, la inversión, la confianza en la inversión privada, pero también la confianza en la inversión de los peruanos. A mí me da muchísima pena, no sé, quiero escuchar su argumento, su opinión, cuando veo en las noticias policiales que una señora que tenía su restaurante tiene que pagar cupos. Otra señora fue secuestrada. Esas noticias ya no estaban, ¿no? Que tienes una peluquería, tienes que pagar tu cupo porque todo se está lotizando. Entonces, el crimen organizado está ganando terreno y los peruanos le podrían decir a cualquier funcionario, a cualquier presidente, a cualquier ministro, a ver, ¿de qué confianza están hablando si cuando yo me rompo, ¿no? Trabajo día y noche, sin descanso, abro mi pequeño sueño, una peluquería, una pollería, una lavandería, lo que usted crea. Luego yo tengo que pagarle a extorsionadores, a gente que me reclama por cupos y no pasa nada porque la inseguridad reina. Nadie se está fijando en esa gente que trabaja, que cree en el Perú y que está a la de Dios. Y uno a veces habla, se refiere como si fuera situaciones aisladas. No, señor, no son aisladas. Y estamos hablando de ese colectivo emprendedor. Total. Que prácticamente congrega al 90-95% de los trabajadores en el Perú, que trabajan así, en muchos casos emprendedores a la fuerza, y que se empeñan, trabajan. Y claro, mañana justamente en mi intervención voy a comentar sobre... Pero David, discúlpame que te interrumpa, porque quiero que seas más enfático. Usted siempre pone los puntos sobre las IES, es que ya no son secuestros de millonarios. No. Porque, perdóneme señor, los millonarios ya no están en el Perú. Totalmente. Se fueron, están en Madrid. O tienen cómo defenderse. No, o tienen un séquito de seguridad. Totalmente. Es el secuestro de la gente que pone todo su esfuerzo y que luego termina de cabeza angustiada porque le están cobrando. Es tu país, efectivamente. Fíjate, eso es lo que quería comentarte. Cuando le preguntas, hemos hecho una encuesta que mañana voy a comentarlo a bodegueros. Ya. Que es justamente la gente sencilla de la que estamos hablando. Y que está experimentando estos problemas. Por supuesto. ¿No? En su gran mayoría, ya la cifra me la reservo para mañana, cuando señalan cuál es el principal problema de tu negocio. ¿Cuál? Señalan robo, secuestro, extorsión. Total. Pero en segundo lugar, abuso de autoridad. De los municipios. Inspecciones Así es. Indiscriminadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy ese pequeño empresario, esa pequeña bodega, se ve enfrentado a un estado bipolar. Es decir, o te deja abandonado a los choros, o cuando te acercas, te agarro a palos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la lección que nos están dejando? Que es un peligro ser exitoso. Acá hay un tema de verdad acumulado de años de fallas del Estado, sí, que alguien, y que estamos esperando, ¿no? Que de verdad venga un gobierno y que realmente se enfrente a estas circunstancias. Ahora, que hoy, ¿a quién ve? Le voy a preguntar, ¿quién pero... podrá defendernos, dices? Eso, ¿quién es el chapulín colorado en toda esta historia? ¿Quién? El premier Alberto Otárola acaba de adelantar, mire, usted está hablando de Petroperú, y acaba de decir en CADE que se debería de tener un directorio profesional, que es ser alejado de la política, pasar por un proceso de reingeniería y replantear algunas posiciones poco ortodoxas. Sería interesante que él dijera, voy a hacer ¿por qué un no cambio? lo hace? Porque todos estamos hablando del debería, acá también, en esta sí estamos hablando debería, pero ¿quién es el que toma? ¿Y por qué no le dice mañana, decisión? a partir de mañana? Voy a presentar un proyecto ante el Congreso, ¿no? Del cambio de la ley de Petroperú, ¿no? Que indique que ahora, eso es lo que queremos escuchar, no debería, me gustaría. Yo creo que eso es lo que sucede, ¿no? Estamos un poco ya hartos. Yo de estoy verdad, harta del debería y de las cifras y de lo que vamos a hacer y no se hace. Ahora, ¿quién es el hacedor?
¿Usted cree que el gobierno de Boluarte necesita oxígeno? Estoy escuchando últimamente tanto que sí, que hay que dar un oxígeno, que Otárola no debe seguir. ¿Qué piensa usted? Es que, a ver, un gobierno en realidad parte de la cabeza, ¿no? Las grandes medidas, las grandes reformas pasan del convencimiento del presidente o la presidenta en este caso. Y tiene que estar atrás, detrás de cada ministro, de cada ministerio, de cada dirección, involucrándose en que estas cosas salgan. Las grandes reformas que necesita el país no van a venir de abajo hacia arriba. No es que un funcionario voluntarioso que quiera hacer las cosas y que quiera convencer arriba de que sea. Así no se van a hacer las cosas. Es de arriba hacia abajo. Es desde arriba. Entonces la principal responsabilidad de que las cosas van bien es de la presidenta. Entonces... ¿Le ve norte a la presidenta Boluarte? Honestamente no se le escucha mucho. Yo no termino de entender, lamentablemente. ¿Lee usted a Boluarte? Nivel, no, yo creo que muchos del sector privado no terminan de leer qué tan comprometido está con la gestión económica. Lamentablemente más leemos o más nos enteramos de que viaja y de repente criticada injusta o justamente, no lo sé, pero eso es lo que más se habla al respecto. Que es lo triste, ¿no? O cuando sale a aclarar algún tema, lo último que tengo yo de visión, lamentablemente fue un mensaje a la nación confuso el 28 de julio que nadie entendió, que duró un montón de tiempo y nunca se supo cuál era su norte. Entonces yo creo que desde ahí parte el tema, ¿no? Yo creo que no es un tema tanto de Premier, que tiene aparentemente pues algunos es problemas que aclarar, que está liderando este gobierno, pero parte de ahí de quien tomó la decisión de gobernarnos. Y mi última pregunta en una línea, ¿y parte de esa decisión tiene que ver con un cambio del ministro Contreras? Yo creo que el tema no va por ahí, honestamente. Yo creo que él, él está haciendo, sí, yo creo que él está haciendo su trabajo, presenta su plan. Probablemente cuando tú consultas a diferentes expertos te van a dar que hay matices, pero siempre va a haber matices, nadie va a estar completamente de acuerdo con lo que presenta, pero yo creo que está haciendo o está presentando un plan correcto. Pero el problema central es que un ministro de Economía tiene el peso que tiene cuando tiene el respaldo absoluto del presidente y su premier, y esto no solamente parte del hecho de que te doy palmaditas y te digo tengo mi respaldo, sino de que él se meta, el presidente se meta o la presidenta a mover aquellos ministerios que no están haciendo las cosas, ¿no? Muy bien, ahí está el problema. Clarísimo. Muchas gracias, señor David Tuesta. Bienvenido siempre al programa. Mañana gracias. Vamos a escuchar su conferencia. No tengo tiempo para más. Gracias por estar acompañándome. Mañana regresamos también desde el Cusco con el segundo día de CADE y, por supuesto, voy a tratar de, durante el día, pues preguntar a los que quieren escaparse. Mañana nos volvemos a encontrar. Que estén bien.